¿Cuáles son los valores de referencia de creatinina en sangre? Desde 0,6 miligramos por decilitro hasta 1,2 miligramos por decilitro. Un aumento de los niveles de creatininemia, ¿qué nos podría indicar? Una disminución de la función renal. Si se puede inyectar inulina marcada para su visualización por medio de inflorescencia, su desaparición de la sangre, como aparece en la imagen, ¿a qué la podemos relacionar? La desaparición de la inulina de la sangre es directamente proporcional con la velocidad de filtrado glomerular o el clearance. Se está midiendo la concentración de inulina respecto al tiempo de permanencia en sangre. Explicar la diferencia entre estas dos curvas con esos dos aspectos. La curva roja indica una BFG menor debido a que la inulina permanece más tiempo en sangre que la curva azul. En este caso, el animal utilizado en la curva roja sufrió una uninefrectomía, que es la extirpación de un riñón, por lo que la velocidad de filtración glomerular de ese ratón disminuye. La tasa de desaparición de la inulina en sangre en el tiempo varía al ser extirpado uno de los dos riñones. Sí, debido a que la velocidad de filtración glomerular disminuye. ¿La sustancia X pertenece a la inulina? No, debido a que si X perteneciera a la inulina, la velocidad de filtración glomerular sería igual al clearance, o sea, esto sería igual a esto. La concentración de X del plasma es mayor que la concentración de X en el ultrafiltrado. No, debido a que si X filtra libremente, las concentraciones tanto del ultrafiltrado como del plasma deben ser iguales. Característica principal de la sustancia descrita respecto a su clearance. Debido a que su clearance es mucho menor que su velocidad de filtración glomerular y la sustancia filtra libremente, esto nos arroja a que debido a que el volumen de plasma que está siendo eliminado por minuto o clearance es menor que el que está siendo filtrado libremente, la sustancia está sufriendo una reabsorción. ¿Cuál fue la velocidad de reabsorción neta de X con estos datos? Debido a que están depurando 10 mililitros por minuto de una filtración glomerular de 125 mililitros por minuto, la velocidad de reabsorción sería de 115 mililitros por minuto, ya que solo se excretan 10 mililitros por minuto de los 125 mililitros por minuto filtrados. También se puede calcular por fórmulas del principio de masa de conservación de masas, que serían estas de acá. ¿Qué características posee la imagen y de qué sustancia podría tratarse? Se observa que coinciden las cantidades de partículas tanto en el ultrafiltrado como en la excreción, por lo tanto la sustancia no fue reabsorbida o secretada, y no se modificó en el paso del túbulo, por lo que podría tratarse de la inulina. ¿Qué fórmula se podría usar para calcular la carga excretada utilizando el principio de conservación de masa? Carga excretada es igual a carga filtrada menos la carga reabsorbida más la carga secretada. ¿Cómo se calcula la carga reabsorbida neta utilizando las ecuaciones de conservación de masa? No se toma en cuenta la cantidad secretada debido a que una vez reabsorbido no vuelve a la luz tubular. ¿A qué equivale la carga filtrada?
La carga filtrada equivale a la concentración de la sustancia en el ultrafiltrado por la velocidad de filtración glomerular. ¿A qué equivale la carga excretada? Equivale a la concentración de la sustancia de la sustancia X en la orina por la diuresis. ¿Cuál es la función principal del túbulo proximal de la nefrona? Estos segmentos poseen heterogeneidad, es decir, la misma capacidad de reabsorción-secreción de diferentes compuestos. Reabsorbe aproximadamente el 60% del agua filtrada, sodio, cloruro y potasio y otros solutos. Además, el túbulo proximal reabsorbe prácticamente toda la glucosa y los aminoácidos filtrados por el glomérulo. A lo largo del mismo túbulo proximal se generan diferentes mecanismos como mayor disposición de bombas activas en el segmento más proximal que le dan diferentes características a la orina primaria que se genera en los diferentes segmentos del túbulo proximal. ¿Cómo es la relación de la velocidad de excreción de la inulina en relación a la velocidad de filtración o depuración? Es igual debido a que la misma no se reabsorbe ni se secreta. ¿Qué característica especial posee la superficie apical de los túbulos contorneados proximales? Posee una presencia de microvellosidades que dan lugar al borde en cepillo. ¿Cuál es la función de las microvellosidades del túbulo proximal? Aumenta la superficie en contacto con la luz tubular que se relaciona con su función principal, que es la de reabsorción. ¿En cuántos segmentos se divide el túbulo proximal y cuál es la diferencia entre estos segmentos? El segmento 1 abarca la primera mitad del túbulo contorneado proximal y presenta un borde en cepillo muy desarrollado, que se va perdiendo pasando por los segmentos. El segmento 2 abarca la segunda mitad del túbulo contorneado proximal y parte del túbulo recto proximal. El segmento 3 abarca la última mitad del túbulo recto proximal, presentando un borde en cepillo menos desarrollado. Debido a las características de la inulina, su clearance, ¿a qué es equivalente? Es equivalente a la velocidad de filtración glomerular debido a que la velocidad de depuración es igual a la velocidad de excreción. ¿Qué sustancia endógena posee casi las mismas propiedades de la inulina que se puede utilizar para comprobar la funcionalidad renal? La creatinina, el cual es un producto metabólico de la creatina y fosfocreatina, donde ambas existen en el músculo. Si el clearance de la inulina es igual a su velocidad de filtrado glomerular, ¿qué relación tiene con la creatina y para qué se puede utilizar? Debido a que la creatina tiene las mismas propiedades que la inulina y la creatina es endógena, esta se puede utilizar para visualizar el funcionamiento renal por su clearance, que es lo mismo que su velocidad de filtrado glomerular. Si una sustancia sufre reabsorción neta, ¿cómo será el clearance de esta respecto al clearance de la inulina? Menor que el clearance de la inulina debido a que si la sustancia sufre una reabsorción total o casi total, el volumen de la sustancia en el plasma que va a ser secretada va a ser mucho menor que el de la inulina, donde la inulina no se reabsorbe y el volumen de inulina excretada del plasma es mucho mayor. ¿Cuál es la relación del clearance de una sustancia que sufre una secreción neta con el clearance de la inulina? El clearance de la sustancia respecto a la inulina va a ser mayor debido a que la sustancia únicamente filtrada es de un 20% por su flujo plasmático renal.
mientras que una sustancia totalmente secretada es de un 80%, como por ejemplo el paraminipurato. En caso de que un paciente tenga dificultades para orinar, ¿cómo se podría conseguir medir la función renal? Se toma que la velocidad de filtración glomerular es inversamente proporcional a la concentración de creatina en el plasma, donde la creatininemia es una medida indirecta de la BFG, la cual, donde si los niveles de creatininemia aumentan por encima de lo normal, indican un cierto nivel de disfunción renal. A medida que la creatinina supera valores normales en sangre, mayor es la disfuncionalidad renal, ya que está filtrando menos. Un aumento de los niveles de creatininemia, ¿qué nos podría indicar? De una disminución de la función renal. ¿Qué genera una reabsorción de agua a nivel del túbulo proximal? Se da debido a que se reabsorben dos terceras partes del sodio filtrados a nivel glomerular, que como consecuencia genera un traspaso de agua similar gracias a la presencia de canales de agua o aquaporinas 1. Se está midiendo la concentración de inulina respecto al tiempo de permanencia en sangre. Explicar la diferencia entre estas dos curvas. La curva roja indica una velocidad de filtrado glomerular menor debido a que la inulina permanece más tiempo en sangre que la curva azul. En este caso, el animal utilizado en la curva roja sufrió una uninefrectomía o extirpación de riñón, por lo que la velocidad de filtración glomerular disminuye. Si se puede inyectar inulina marcada para su visualización por medio de fluorescencia, su desaparición en la sangre, como aparece en la imagen, ¿a qué lo podemos relacionar? La desaparición de la inulina de la sangre es directamente proporcional con la velocidad de filtración glomerular o el clearance. ¿Cuáles son los valores de referencia de creatinina en sangre? Desde 0.6 mg por decilitro hasta 1.2 mg por decilitro. La tasa de desaparición de la inulina en sangre en el tiempo varía al ser extirpado uno de los riñones. Sí, la velocidad de filtración glomerular, como se ve en esta imagen, disminuye. Sabiendo estos datos, ¿la sustancia X pertenece a la inulina? No, debido a que si X perteneciera a la inulina, la velocidad de filtración glomerular sería igual al clearance. Con estos datos, la característica principal de la sustancia descrita, ¿cómo es respecto a su clearance? Debido a que su clearance es mucho menor que su velocidad de filtración glomerular y la sustancia filtra libremente, esto nos arroja que debido a que el volumen de plasma que está siendo eliminado por minuto o clearance es menor al que está siendo filtrado libremente, la sustancia está sufriendo una reabsorción. ¿La concentración de X del plasma es mayor que la concentración de X del ultrafiltrado? No, debido a que si X filtra libremente, las concentraciones tanto del ultrafiltrado como del plasma deben ser iguales. ¿Qué sucede con los aminoácidos y la glucosa a nivel del túbulo proximal? Se genera una reabsorción del 99% de estos dos componentes. ¿Qué se secreta a nivel del túbulo proximal? Se generan secreción de ácidos y bases orgánicas, donde el PA es el paraminipurato. ¿Cuáles son los mecanismos de reabsorción de sodio a nivel del túbulo proximal? Se pueden dar mediante cotransporte sodio-soluto, acoplado a la reabsorción de otros solutos como la glucosa o los aminoácidos, antiporte sodio-hidrógeno. El paso de sodio hacia dentro de la célula tubular se genera por una secreción de hidrógenos hacia la luz tubular. Transporte, y se puede dar por el transporte impulsado por cloro, que es una reabsorción de sodio impulsado por la reabsorción de cloro, el cual
generó una concentración luz tubular positiva que repele cargas positivas de sodio. ¿Cuál fue la velocidad de reabsorción neta de X? Debido a que se están depurando 10 mililitros por minuto de una filtración glomerular de 125 mililitros por minuto, la velocidad de reabsorción sería de 115 mililitros por minuto, ya que solo se excretan 10 mililitros de los 125 mililitros filtrados. También se puede calcular por fórmulas de principio de conservación de masas, donde la carga reabsorbida neta es igual a la carga filtrada menos la carga excretada, que se da con estas ecuaciones y generando este resultado de 115. ¿A qué equivale la carga filtrada? La concentración de la sustancia en el ultrafiltrado por la velocidad de filtración glomerular. ¿Qué fórmula se podría usar para calcular la carga excretada utilizando el principio de conservación de masa? Carga filtrada menos carga reabsorbida más carga secretada. ¿Cómo se calcula la carga reabsorbida neta utilizando ecuaciones de conservación de masa? No se toma en cuenta la cantidad secretada debido a que una vez reabsorbido no vuelve a la luz tubular. ¿Cuál es la función principal del túbulo proximal de la nefrona? Estos segmentos poseen heterogeneidad, es decir, la misma capacidad de reabsorción secreción de diferentes compuestos. El túbulo proximal reabsorbe 67% del agua filtrada, reabsorbe sodio, cloro, potasio y otros solutos. Además, el túbulo proximal reabsorbe prácticamente toda la glucosa y los aminoácidos filtrados por el glomérulo. A lo largo del mismo túbulo proximal se generan diferentes mecanismos como mayor disposición de bombas activas en el segmento más proximal que le dan diferentes características a la orina primaria, que se genera en los diferentes segmentos del túbulo proximal. ¿Qué característica especial posee la superficie apical de los túbulos contorneados proximales? Presencia de microvellosidades que dan lugar al borde en cepillo. ¿A qué equivale la carga excretada? Equivale a la concentración de X de la orina por la diuresis. Función de las microvellosidades del túbulo proximal. Aumenta la superficie en contacto con la luz tubular, que se relaciona con su función principal, que es la de reabsorción, y además la separación de aminoácidos de las proteínas o oligopéptidos que van hacia la luz tubular. ¿En cuántos segmentos se divide el túbulo proximal y cuál es la diferencia entre estos segmentos? El segmento 1 abarca la primera mitad del túbulo contorneado proximal y presenta un borde en cepillo muy desarrollado, que se va perdiendo pasando por los segmentos. El segmento 2 abarca la segunda mitad del túbulo contorneado proximal y parte del túbulo recto proximal. El segmento 3 abarca la última mitad del túbulo recto proximal, presentando un borde en cepillo menos desarrollado. Independientemente del mecanismo de transporte del sodio para su reabsorción, ¿por cuáles vías celulares es reabsorbido? Posee dos vías, una vía transcelular, en la que el sodio es reabsorbido desde la luz tubular hacia el espacio intersticial, atravesando primero la membrana apical de la célula tubular y luego la vasolateral. Una segunda vía, que es la paracelular, por medio de la cual el sodio alcanza el espacio intersticial directamente desde la luz, a través de las uniones estrechas que mantienen unidas a las dos células tubulares. ¿Qué mecanismos permiten la reabsorción transcelular de sodio? Debido a que la concentración de sodio en la luz tubular es mayor que la concentración de sodio en el espacio intracelular,
Debido al gradiente generado por la bomba sodio-potasio ATPasa de la membrana vasolateral, se genera un gradiente de concentración favorable para la entrada apical de sodio en conjunto con la glucosa y otros solutos. El antiporte generado también ingresa por el antiporte generado por la entrada de hidrógenos a la luz tubular, que genera el paso de sodio hacia adentro de la célula. Aquí vemos la bomba sodio-potasio ATPasa y vemos el canal S-GLUT2 y S-GLUT1 que permite el paso de glucosa y sodio. ¿Cuáles son los requerimientos para que se genere un cotransporte de sodio soluto glucosa? Que la membrana apical tenga transportadores S-GLT o GLUT1, que son transportadores acoplados al sodio, y transportadores GLUT2 en la membrana vasolateral, que difunden glucosa de manera pasiva a favor del gradiente. Una bomba de sodio ATPasa, sodio-potasio ATPasa, en la membrana vasolateral. Son los requerimientos para el paso de el cotransporte sodio soluto. Donde en el segmento S1 y S2 predomina el GLUT2 y en el segmento 3 predomina el GLUT1. ¿El cotransporte sodio-glucosa es un proceso pasivo? No, es un proceso activo secundario o secundariamente activo debido a la bomba sodio-potasio ATPasa que mantiene el gradiente intracelular adecuado para que se genere el cotransporte. Los cotransportadores de sodio y glucosa a lo largo de los segmentos del túbulo proximal poseen la misma capacidad de transporte. En el segmento 1-2 podemos encontrar ese GLUT2 que tiene baja afinidad por la glucosa y mueve la glucosa y el sodio en relación 1-1. Este transportador también se mantiene en la vasolateral y este genera un transporte más rápido. En el segmento 3 podemos encontrar la S-GLUT1 que acopla dos iones de sodio y una molécula de glucosa, relación 2-1. Este transportador se mantiene también en la membrana vasolateral, pero este genera un transporte más lento. ¿Qué genera una reabsorción de agua a nivel del túbulo proximal? Se da debido a que se reabsorben 2/3 partes del sodio filtrados a nivel glomerular, que como consecuencia genera un traspaso de agua similar gracias a la presencia de canales de agua o aquaporinas 1. ¿En qué sector del túbulo proximal se reabsorbe glucosa en mayor cantidad? En el segmento 1, donde se reabsorbe un 90% del mismo. ¿Qué genera el cambio de gradiente eléctrico en el espacio intracelular de negativo a positivo al cloro, que se da por la entrada de iones sodio en el S1 en el túbulo proximal? Un gradiente que genera la repulsión del cloro por aumento de carga luz negativa, que favorece su reabsorción, que es esta línea azul punteada, moviéndose a través de una vía paracelular hacia el espacio intersticial. Es decir, el movimiento de iones positivos como el sodio y el bicarbonato a principios de los segmentos S1 genera que se concentre el cloro, y esta concentración del cloro que genera un espacio de luz negativo repele el cloro y este pasa por el espacio intersticial por medio de las uniones. ¿Qué es la fuga de retorno de sodio? Es el traspaso de 1/3 del sodio de vuelta a la luz canalicular por medio de uniones estrechas, debido a la diferencia en el gradiente de potencial eléctrico generado. Como se vuelve la luz tubular negativa, este atrae los sodios de vuelta. ¿Qué se secreta a nivel del túbulo proximal? Se genera secreción de ácidos y bases orgánicas, como por ejemplo el paraminoipurato. ¿Qué sucede con los aminoácidos y la glucosa a nivel del túbulo proximal? Se genera una reabsorción del 99% de estos dos componentes.
¿Cuáles son los mecanismos de reabsorción de sodio a nivel del túbulo proximal? Bien, se pueden dar por varios. El cotransporte sodio-soluto, el antiporte sodio-hidrógeno y el transporte impulsado por cloro, por el gradiente generado negativo que impulsa el sodio. ¿Qué mecanismos permiten la reabsorción transcelular de sodio? Tenemos que debido a que la concentración de sodio en la luz tubular es mayor que la concentración de sodio en el espacio intracelular, debido al gradiente generado por la bomba sodio-potasio TPasa de la membrana vasolateral, se genera un gradiente de concentración favorable para la entrada apical de sodio en conjunto con la glucosa. El antiporte generado por la entrada de hidrógenos a la luz tubular genera el paso de sodio hacia adentro de la célula. ¿Cuáles son los requerimientos para que se genere un cotransporte de sodio soluto o sodio glucosa? Que la membrana apical tenga transportadores SGLT o GLUT1, que son transportadores acoplados al sodio, transportadores GLUT2 en la membrana vasolateral, que difunden glucosa de manera pasiva a favor del gradiente, y una bomba de sodio-potasio TPasa en la membrana vasolateral. Independientemente del mecanismo de transporte del sodio para su reabsorción, ¿por cuáles vías celulares es reabsorbido? Tiene dos vías, una transcelular, en la que el sodio es reabsorbido desde la luz tubular hacia el espacio intersticial, atravesando primero la membrana apical de la célula tubular y luego la vasolateral. Una segunda vía que es paracelular y luego la vasolateral. Una segunda vía que es la paracelular, por medio de la cual el sodio alcanza el espacio intersticial directamente desde la luz tubular a través de uniones estrechas que mantienen unidas a las dos células tubulares. ¿El cotransporte sodio-glucosa es un transporte pasivo? No, es un proceso activo secundario debido a la bomba sodio-potasio TPasa que mantiene el gradiente intracelular adecuado para que se genere el cotransporte. ¿En qué sector del túbulo proximal se reabsorbe glucosa en mayor cantidad? En el segmento 1, donde se reabsorbe un 90% del mismo. ¿Qué genera el cambio de gradiente eléctrico en el espacio intracelular de negativo a positivo al ion cloro, que se da por la entrada de iones sodio en el S1 en el túbulo proximal y parte del S2? Un gradiente que genera su repulsión por aumento de la carga luz negativa que favorece su reabsorción, que es la línea azul punteada, moviéndose a través de una vía paracelular hacia el espacio intersticial. Los cotransportadores de sodio y glucosa a lo largo de los segmentos del túbulo proximal poseen la misma capacidad de transporte. En el segmento 1-2 podemos encontrar al S-GLUT2 que tiene baja afinidad por la glucosa y mueve la glucosa y el sodio en relación 1-1. Este transportador también se mantiene en la vasolateral y este genera un transporte más rápido. Se ve acá en esta curva. Más proximal se genera un transporte más rápido de glucosa y más lejano se genera uno más lento. El segmento 3 podemos encontrar al S-GLUT1 que acopla dos iones sodio y una molécula de glucosa que tiene una relación 2-1, y este transportador se mantiene también en la vasolateral que genera un transporte más lento. ¿Los SGLT renales presentan saturación ante la glucosa? Sí presentan un índice de saturación donde pierden su efectividad y genera aparición de glucosa en sangre. ¿Qué es el transporte máximo de los SGLT? Es la capacidad máxima de reabsorción de glucosa de estos canales. ¿Qué es el umbral plasmático renal? Es la concentración exacta de glucosa plasmática a la que se saturan los transportadores, donde al superar este umbral, las concentraciones de glucosuria, que es glucosa en orina, son muy elevadas.
¿Cómo se calcula el umbral plasmático renal? Se puede calcular como el cociente entre el transporte máximo y su velocidad de filtración glomerular. El traspaso de glucosa desde la luz tubular al interior celular es un transporte activo o secundario. Sí, pero es un transporte activo secundario limitado por el transporte máximo o saturación del S-GLUT. ¿Qué podemos observar en estos gráficos? Que ligeramente después de los 200 miligramos de cilitro de glucosa en plasma empieza a aparecer la glucosuria, que es esta línea roja, no, que es esta línea verde, perdón. Como la glucosa filtra libremente, la carga filtrada es directamente proporcional a la concentración de glucosa plasmática. A partir de los 400 miligramos de cilitro de glucosa en plasma, se alcanza el transporte máximo o TM, que es a partir de acá, de los 400. ¿Cuál es la fórmula de clearance de glucosa antes de que se saturen los transportadores? Como su tasa de excreción de glucosa es la tasa de excreción de glucosa dividida la concentración de plasmática de glucosa. Pero esto tiene que ser 0 debido a que la concentración urinaria de glucosa normal es 0. ¿Cuál es la fórmula del clearance de glucosa cuando los transportadores de glucosa se encuentran saturados? La tasa de filtración glomerular o BFG menos el cociente entre transporte máximo o TM y la concentración plasmática de glucosa. Si la concentración de plasmática de glucosa es mayor a 400, el clearance de la glucosa se comporta prácticamente igual al clearance de la inulina. Ejemplo, a concentraciones plasmáticas de 500, el clearance es igual a 499.2, donde a concentraciones plasmáticas de 800, el clearance es de 798, y así sucesivamente hasta el infinito. El volumen filtrado glomerular de la glucosa es similar al de la inulina, es decir, la concentración plasmática de glucosa es igual al volumen filtrado glomerular, debido a que se filtra libremente. Es decir, si tenemos una concentración plasmática de, ejemplo, 800 miligramos por decilitro de glucosa, esto va a ser 800, esto va a ser 400 y esto va a ser 800 de vuelta. El volumen de filtrado glomerular, calculando el clearance de la glucosa cuando sus transportadores están saturados, ¿a qué equivale? Al clearance de la inulina, donde a concentraciones plasmáticas de glucosa muy grandes generan que casi haya la misma cantidad de glucosa en el túbulo que en la concentración plasmática de glucosa, que es por la fórmula y la ecuación que vimos anterior. ¿Cómo se calcula la tasa de excreción de glucosa una vez están los receptores saturados? En concentraciones de glucosa plasmática mayores a 400 miligramos, únicamente mayores a 400 miligramos, se genera esta ecuación, donde la tasa de excreción de glucosa es igual a la tasa de glucosa filtrada menos el transporte máximo. Es decir, siempre se va a generar 400 acá porque es el transporte máximo, y la tasa de glucosa filtrada va a ser igual a la tasa, a la concentración plasmática, vamos a decir. Y la tasa de excreción de glucosa va a ser esa concentración plasmática menos ese transporte máximo que es 400. ¿Qué nos indica este gráfico en relación al clearance de la glucosa? Que a concentraciones plasmáticas de glucosa menores al umbral plasmático, la reabsorción de glucosa es tal que su clearance es 0. Umbral plasmático, clearance 0, porque se reabsorbe en su totalidad. Luego del umbral plasmático, el clearance empieza a aumentar mucho, donde la cantidad de glucosa reabsorbida se vuelve muy pequeña en comparación con lo filtrado.
y la misma tiende a comportarse como la inulina, que es totalmente recta, donde se excreta lo que se filtra. Se filtra, se excreta. ¿En qué consiste el transportador sodio-hidrógeno? Es un mecanismo por el cual a nivel del túbulo proximal reabsorbe sodio a favor de gradiente de concentración desde la luz tubular hacia el interior celular acoplado al intercambio de un hidrógeno que sigue el sentido contrario al sodio, un antiporte. ¿Qué es la fuga de retorno de sodio? Es el traspaso de un tercio del sodio de vuelta a la luz canalicular por medio de las uniones estrechas, debido a la diferencia en el gradiente de potencial eléctrico generado debido a la concentración de cloro que se da por la reabsorción de sodio y bicarbonato al principio de los segmentos S1 y S2, que generan el paso de esos iones positivos hacia el intersticio, generando una concentración de iones negativos de cloro que generan también la repulsión de ese cloro y a la vez también generan la atracción de ese sodio. Es decir, vamos a decir que en el segmento C3 hay una reabsorción, hay una pérdida constante de tanto de cloro como de sodio. La salida a la luz tubular de hidrógeno por el cotransporte sodio-hidrógeno, ¿qué genera? Ayuda a regular el pH de los líquidos corporales excretando hidrógenos o protones. Y reabsorbe la totalidad de bicarbonatos que se filtra en el glomérulo y genera 70 miliosmoles por día de nuevo bicarbonato. Esto lo vamos a ver más adelante en mayor detalle. ¿Qué resulta necesario para la generación de cotransporte sodio-hidrógeno? Ser generado un gradiente por las bombas sodio-potasio ATPasa vasolaterales que permiten la entrada de sodio a la célula a favor de gradiente. ¿Qué destinos pueden tener los protones intercambiados a nivel de la luz tubular del túbulo proximal? Pueden titular todos los bicarbonatos que fueron filtrados donde por cada hidrógeno se recupera un bicarbonato por este proceso que se encuentra detallado acá. El bicarbonato se une a un hidrógeno formando un ácido carbónico, H2CO3, que se disocia en agua y dióxido de carbono, pudiendo reabsorber la totalidad de los mismos. Es decir, entra el bicarbonato, se une en hidrógeno, esto genera una disociación en la luz tubular de agua y dióxido, y ese dióxido puede difundir libremente por la membrana de la célula. Y además pueden titular otros amortiguadores como fosfato o amoníaco que pueden generar más iones de bicarbonato, que pueden ser excretados y también pueden ser excretados por medio de la orina esos hidrogeniones. Estos serían como que varios de los procesos que genera ese intercambio de sodio e hidrógeno y qué sucede con ese hidrógeno en la luz tubular. ¿Cómo se da el proceso de reabsorción de bicarbonato en el túbulo proximal? El borde en cepillo posee anhidrasa carbónica, la cual genera en el bicarbonato que se convierta en dióxido de carbono y ion de hidroxilo. El ion hidroxilo junto con el hidrógeno secretado por cotransporte, el hidroxilo junto con el hidrógeno, donde el hidrógeno es secretado por el cotransporte sodio-hidrógeno, convierte al hidroxilo en agua. Tanto el agua como el dióxido de carbono difunden por la membrana, donde una vez dentro de la célula, una anhidrasa carbónica convierte el dióxido de carbono en bicarbonato, en ácido carbónico, donde un hidrógeno difunde de vuelta a la luz tubular y el bicarbonato atraviesa la membrana vasolateral, siendo este bicarbonato diferente al de la luz tubular. ¿Qué es el transporte máximo de los S-GLUT? Es la capacidad máxima de reabsorción de la glucosa de estos canales. ¿Los S-GLUT renales presentan saturación ante la glucosa? Sí, presentan un índice de saturación donde pierden su efectividad y genera aparición de glucosa en sangre o glucosuria. ¿El transportador de bicarbonato de la membrana vasolateral es igual en todos los niveles del túbulo proximal?
No, en el S1 se da por cotransporte sodio-bicarbonato, donde por cada molécula de sodio pasan 3 moléculas de bicarbonato al intersticio. En el S3 se da por intercambios aniónicos que intercambian cloruro por bicarbonato, y también el mismo cotransporte en el S1 con el sodio. ¿Cómo se genera el bicarbonato de novo en las células del túbulo proximal? El glomérulo absorbe fosfato divalente que necesita ser reducido para poder ser excretado, donde para que suceda esto, en la célula intracelular actúa una anhidrasa carbónica que genera un protón más bicarbonato, y a partir de ese dióxido de carbono y esa agua, a partir de dióxido de carbono y agua, donde el hidrógeno atraviesa la membrana apical y reduce el fosfato, siendo este excretado. Por cada hidrógeno generado para reducir estos compuestos fosfato, se genera un bicarbonato. Se tiene que reducir esto, actúa la anhidrasa carbónica sobre el dióxido de carbono y el agua, y se genera el hidrógeno y un bicarbonato de nuevo. ¿Qué quiere decir este gráfico de acá? ¿Qué podemos observar en este gráfico? Que ligeramente después de los 200 miligramos de cilitro de glucosa en plasma, empieza a aparecer glucosuria, que es el inicio de la línea verde. Como la glucosa filtra libremente, la carga filtrada es directamente proporcional a la concentración de glucosa plasmática. A partir de los 400 miligramos de cilitro de glucosa en plasma se alcanza un transporte máximo, donde vamos a decir que de toda la excreción de la glucosa se le va a tener que restar 400 a partir de acá. Si hay 600 miligramos de cilitro en plasma de glucosa, se le resta 400 y así sucesivamente. ¿Cómo se calcula el umbral plasmático renal? Se puede calcular como el cociente entre el transporte máximo y la velocidad de filtración glomerular. ¿Qué es el umbral plasmático renal? Es la concentración exacta de glucosa plasmática a la que se saturan los transportadores, donde al superar este umbral, las concentraciones de glucosuria son muy elevadas. ¿El traspaso de glucosa desde la luz tubular al interior celular es un transporte activo secundario? Sí, pero es un transporte activo secundario limitado por el transporte máximo o saturación del S-glut. Por cada bicarbonato que se genera dentro de la célula, ¿se excreta qué molécula? Se excreta un hidrógeno por cada bicarbonato generado. ¿Cómo se genera bicarbonato de novo? Por medio de reducción del amonio a amoníaco en el túbulo proximal. Bien, por medio del metabolismo intracelular de la célula renal se produce glutamina, que genera la producción de NH4 o amonio y la generación de bicarbonato. El amonio se disocia dentro de la célula a amoníaco e hidrógeno y ambos atraviesan la membrana apical, uno por cotransportador con sodio y el amonio por gradiente de concentración. El amonio es convertido nuevamente en amoníaco, donde este es excretado. Por cada ion amonio titulado o reducido se genera un ion de bicarbonato. ¿Cuál es la fórmula de clearance de la glucosa antes de que se saturen sus transportadores? La tasa de excreción de glucosa dividido por la concentración plasmática de glucosa, donde esto tiene que ser 0 debido a que la concentración urinaria de glucosa es 0. El volumen de filtrado glomerular, calculando el clearance de la glucosa cuando sus transportadores están saturados, ¿a qué equivale? Al clearance de la inulina, donde concentraciones plasmáticas de glucosa muy grandes generan que casi haya la misma cantidad de glucosa en el túbulo que en la concentración plasmática de glucosa.
¿Cuál es la fórmula del clearance de glucosa cuando los transportadores de glucosa se encuentran saturados? La tasa de filtración glomerular o BFG menos el cociente del transporte máximo o TM y la concentración plasmática de glucosa. Si la concentración plasmática de glucosa es mayor a 400, el clearance de glucosa se comporta prácticamente igual que el de clearing de la inulina. Ejemplo, a concentraciones plasmáticas de 500, el clearance va a ser equivalente a 499 y así con 800, donde el BFG de la glucosa es similar al de la inulina, es decir, la concentración plasmática de glucosa es igual a la BFG debido a que se filtra libremente. ¿Qué nos indica este gráfico? Que a concentraciones plasmáticas de glucosa menores al umbral plasmático, la reabsorción de glucosa es tal que su clearance es 0, porque se reabsorbe en su totalidad. Luego del umbral plasmático, el clearance empieza a aumentar mucho, donde la cantidad de glucosa reabsorbida se vuelve muy pequeña en comparación con la filtrada. La misma tiende a comportarse como la inulina, donde se excreta lo que filtra, es decir, a la larga esta línea empieza a comportarse como esta. ¿Cómo se calcula la tasa de excreción de glucosa una vez están los receptores saturados? En concentraciones de glucosa plasmática mayores a 400 mg por decilitro, se genera esta fórmula, donde si tenemos una concentración plasmática de glucosa de, por ejemplo, 800 mg decilitro, esta tendrá una tasa de excreción de 400 mg decilitro, donde Tm es igual a 400 y la Pg BFG es de 800. ¿En qué consiste el cotransporte sodio-hidrógeno? Es el mecanismo por el cual al nivel del túbulo proximal se reabsorbe sodio a favor de gradiente de concentración de la luz tubular hacia el interior celular acoplado al intercambio de hidrógeno que sigue el sentido contrario al sodio. ¿Qué resulta necesario para la generación de cotransporte sodio-hidrógeno? Ser generado un gradiente por las bombas sodio-potasio TPasa vasolaterales que permiten la entrada de sodio a la célula a favor de gradiente. ¿De qué maneras se da la reabsorción de agua? Se pueden dar tanto de manera pasiva y secundaria a la reabsorción de solutos, transcelular y paracelular, por medio de acuaporinas 1 vasolaterales y apicales. ¿El túbulo proximal posee permeabilidad al agua? Sí, posee permeabilidad al agua. ¿Cuál es la relación de reabsorción de agua en relación a la del sodio? Se reabsorben en las mismas proporciones como se ven en este gráfico, donde la cantidad de absorción de sodio sigue la absorción de agua. La salida a la luz tubular de hidrógenos por el cotransporte sodio-hidrógeno, ¿qué genera? Ayuda a regular el pH de los líquidos corporales, excretando hidrógenos cuando es necesario, por ejemplo en una acidemia o en una acidosis. Y además reabsorbe la totalidad de bicarbonatos que se filtran en el glomérulo y además generan 70 milismoles por día de nuevo bicarbonato, que en otras fuentes también son 100 milismoles por día. ¿Qué maneras tiene el cloro de ser reabsorbido en el túbulo proximal? Bien, por arrastre generado por repulsión de cargas, por lo que atraviesan de manera paracelular debido a la absorción de mayor medida de cationes en los sectores más próximos del túbulo, incluyendo el S3, que genera una carga luminal luz negativa debido otra vez a esa reabsorción de iones positivos como el sodio y el bicarbonato a nivel de S1 y S2, genera una luz negativa que genera la repulsión del cloro y además por un intercambiador cloro-ánodo-base que atraviesa de manera transcelular. Esta H base es una base débil, es un ácido débil.
¿Cómo se da el proceso de reabsorción de bicarbonato en el túbulo proximal? El borde en cepillo posee anhidrasa carbónica, la cual genera en el bicarbonato que se convierta en dióxido de carbono y ion hidroxilo. El ion hidroxilo junto con los hidrógenos secretados por el cotransporte sodio-hidrógeno convierten al hidroxilo en agua. Tanto el agua como el dióxido de carbono difunden por la membrana, donde una vez dentro de la célula, otra anhidrasa carbónica convierte el dióxido de carbono en ácido carbónico, donde un hidrógeno difunde de vuelta a la luz tubular y el bicarbonato atraviesa la membrana vasolateral, siendo este bicarbonato diferente al de la luz tubular, un bicarbonato recuperado. ¿Qué destinos pueden tener los protones intercambiados a nivel de la luz tubular del túbulo proximal? Pueden titular todos los bicarbonatos que fueron filtrados, donde por cada hidrógeno se recupera un bicarbonato. El bicarbonato se une a un hidrógeno formando un ácido carbónico que se disocia en agua y dióxido de carbono, donde estos difunden hacia el interior celular y estos vuelven a generar la misma reacción que se dio acá, pero al revés, generando otra expulsión de otro hidrógeno y otro bicarbonato recuperado que se reabsorbe, que además obtiene un cotransportador sodio-hidrógeno hacia el capilar de la membrana vasolateral. Pueden titular otros amortiguadores como fosfatos o amoníacos que pueden generar más iones de bicarbonato y pueden ser excretados por medio de la orina en caso de una acidosis, por ejemplo. Estos transportadores son también saturables al igual que la glucosa, donde en tal, vamos a decir, concentración, estos mismos aparecen en muchas cantidades en orina. ¿Cómo se genera el bicarbonato de nuevo en las células del túbulo proximal? El glomérulo absorbe fosfato divalente que necesita ser reducido para poder ser excretado, donde para que suceda esto en la célula intracelular actúa una anhidrasa carbónica que genera un hidrógeno más bicarbonato a partir de dióxido de carbono más agua, donde el hidrógeno sale y reduce el fosfato y este sí puede ser excretado. Por cada hidrógeno generado, para reducir este compuesto, como el fosfato, se genera un bicarbonato. El transportador de bicarbonatos de la membrana vasolateral es igual en todos los niveles del túbulo proximal. No, en el S1 se da por el cotransporte sodio-bicarbonato, donde por cada molécula de sodio pasan 3 moléculas de bicarbonato al intersticio. En el S3 se da por un intercambiador aniónico que intercambia ion cloruro por bicarbonato y también el mismo cotransporte que en el S1 con el sodio. ¿En qué segmentos ocurre la reabsorción de cloruro? En mayor medida, por medio del gradiente electroquímico y por qué. Ocurre tanto en el S1 por medio de fuerzas de repulsión generadas por una luz tubular negativa, como en el S3, pero a nivel del S3 se da en mayor medida debido a que casi todo el sodio y demás componentes se encuentran en el espacio intersticial, generando un mayor gradiente electroquímico. O sea, esto se intensifica, vamos a decir, capaz de arrastrar moléculas de cloro hacia el intersticio, donde vemos que hay 140 mil equivalentes de cloro en la luz tubular y 105 mil equivalentes de cloro en el intersticio. También apreciamos una carga luz positiva que se intensifica a más 3 milivoltios por el arrastre de cloro hacia el intersticio, que repele las cargas de sodio también, lo cual genera otro transporte de sodio dependiente del cloruro. Es decir, pasan tantos cloros por esta repulsión que generan otra vez una luz positiva, donde esta luz positiva genera otra repulsión de sodios que también
vamos a decir, es dependiente del cloro. Porque como el cloro se arrastra, genera luz positiva y genera más arrastre de sodio. Pero este sodio también puede ser vuelto a reabsorber debido a las pérdidas de sodio. Por cada bicarbonato que se genera dentro de la célula, se excreta ¿qué molécula? Se excreta un hidrógeno por cada bicarbonato generado. ¿Cómo se genera bicarbonato de nuevo? Por medio de la reducción del amonio a amoníaco en el túbulo proximal. Por medio del metabolismo intracelular de la célula renal se produce glutamina. La glutamina posee dos iones de amonio, que genera la producción de amonio y la generación de bicarbonato. El amonio se disocia dentro de la célula a amoníaco más hidrógeno y ambos atraviesan la membrana apical, un apocotransportador con sodio y el amonio por gradiente de concentración. El amonio es convertido nuevamente en amoníaco, donde es excretado. Por cada ion amonio titulado o reducido se genera un ion bicarbonato. ¿Por qué la concentración de cloro aumenta a lo largo de la luz del túbulo proximal? Debido a la reabsorción preferencial de sodio, bicarbonato y solutos orgánicos catiónicos en la primera mitad del túbulo proximal. ¿Cómo se da el transporte de sodio dependiente del cloruro y en qué segmento se da? Este transporte se genera debido al arrastre de cloruros que se generan por repulsión de cargas luz negativas con el cloro a nivel del S3, donde a nivel del S1 y S2 y parte proximal del S3 se dio un transporte preferencial de componentes catiónicos que generaron concentraciones mayores de cloro, generando que se formen 140 miliequivalentes de cloruro en la luz tubular y 105 miliequivalentes de cloruro en el intersticio, provocando su arrastre pasivo por la vía paracelular. Este arrastre genera también una luz tubular más positiva que por fuerzas de repulsión también genera el transporte de sodios por vías paracelulares dependientes de cloruro. ¿Se pueden producir pérdidas de iones en el túbulo proximal? Sí, por difusión pasiva transcelular. Se puede generar una entrada y salida tanto de cloruros como de sodios debido a la diferencia de cargas luz tubulares, donde un tercio del sodio entra por este medio. ¿Qué mecanismos de reabsorción de sodio dependientes de cloruro y ácidos existen? El ácido débil o H-base se reabsorbe en la célula. El H-base es desprotonado generando un anión base y un protón hidrógeno. El protón es intercambiado por un sodio y el anión base es intercambiado por un ion cloruro. Por esto es dependiente de cloruro. Una vez el anión y el protón se encuentran en la luz tubular, se vuelve a unir generando el ácido débil o H-base, que luego es reabsorbido generando un loop o repetición de procesos iguales, dependientes de cloruro, para el arrastre de sodio. ¿Por qué mecanismos el sodio abandona la célula del túbulo proximal? En el lado vasolateral tenemos una bomba de sodio-potasio TPasa encargada de la salida de sodio al espacio intersticial. ¿Por qué mecanismos el cloruro abandona la célula del túbulo proximal? Posee dos caminos, donde en la membrana vasolateral existen canales transportadores de cloruro, CFTR, que son los mismos que la de la fibrosis quística, o con transportadores de cloruro de potasio que abandonan la célula en conjunto. ¿Cuál es la relación de reabsorción de agua en relación a la del sodio? Se reabsorben en las mismas proporciones. ¿Por qué la relación TFP se mantiene muy constante en el sodio a nivel de todo el túbulo proximal, que generan valores por debajo o por encima de 1
Y nótese que el TFP es la relación entre la concentración de sustancia en el túbulo proximal y P es la concentración plasmática de la sustancia. La relación TFP de sodio se mantiene constante debido a que se reabsorbe agua y sodio en proporciones 1:1, es decir, en iguales proporciones. Como consecuencia de esto, su concentración se mantiene prácticamente idéntica entre el espacio tubular y el espacio peritubular. Es decir, el espacio tubular es la misma concentración en el espacio peritubular y el espacio peritubular es la concentración plasmática. Pensaríamos que como el sodio se reabsorbe en grandes cantidades, en segmentos como el S1, el mismo sodio se diluiría en el túbulo, pero como se reabsorbe agua y sodio a la misma vez, esto no ocurre. Valores por debajo del 1 significa que se absorbe sustancia en mayores proporciones que agua o sodio, y lo contrario cuando está por encima. Otros valores como la inulina y el cloro no se reabsorben a la misma velocidad que el agua y sodio, concentrándose, y por eso su relación TFP aumenta. Vemos aquí el bicarbonato y la glucosa que se reabsorben en mayores cantidades que el agua y el sodio, y la inulina y el cloro que se reabsorben en menores cantidades, que por lo tanto también el cloro se reabsorbe y genera esos mecanismos de transporte, y vamos a decir pasivo por repulsión eléctrica. ¿De qué manera se da la reabsorción de agua? De manera pasiva y secundaria a la reabsorción de solutos, es decir, como por ejemplo la reabsorción por urea. De manera transcelular y paracelular, y por medio de acuaporinas 1, vasolaterales y apicales. No solo por medio de acuaporinas 1, sino por todos los medios de acuaporinas que se van a encontrar por la membrana vasolateral y apical de toda la nefrona. ¿El túbulo proximal posee permeabilidad al agua? Sí, la posee. ¿Qué maneras tiene el cloro de ser reabsorbido en el túbulo proximal? Por arrastre generado por repulsión de cargas, por lo que atraviesa de manera paracelular debido a la absorción en mayor medida de cationes en los sectores más proximales del túbulo, incluyendo parte del S3, que genera una carga luminal luz negativa. Por intercambiador cloro ánodo, y también otro transporte de cloro por la luz se da por el intercambiador cloro ánodo base, que atraviesa de manera transcelular. Donde aquí se explica que es esa H base, que es donde se sacó esta imagen, y acá abajo está un poquito más desarrollado. ¿Por qué la relación TFP es tan baja de bicarbonato, aminoácidos, glucosa y lactato? ¿Qué sucede con el cloruro? Bueno, como lo vimos en la tarjeta y una de las tarjetas anteriores, la relación TFP es menor a 100 debido a que se reabsorben en mayores cantidades que el sodio, agua o cloruro. La reabsorción de bicarbonato se ve favorecida en los segmentos iniciales, por lo que su consciente túbulo plasmático TFP sufre una abrupta caída a lo largo del túbulo, debido a que prácticamente se reabsorbe la totalidad de glucosa, lactato y aminoácidos a nivel inicial. Estos prácticamente desaparecen a finales del túbulo proximal. El cloruro obtiene un aumento de su cociente túbulo plasmático debido a que se genera preferencialmente la reabsorción de otros aniones, generándose un aumento de la concentración plasmática del mismo. ¿En qué segmentos la reabsorción de cloruro? ¿En qué segmentos ocurre la reabsorción de cloruro en mayor medida? ¿Por medio de gradiente electroquímico y por qué? Ocurre tanto en el S1 por medio de fuerzas de repulsión generadas por una luz tubular negativa, menor a 3 milivoltios, como en el S3, pero a nivel del S3 se da en mayor medida debido a que casi todo el sodio y demás componentes se encuentran en el espacio intersticial, generando un mayor gradiente electroquímico capaz de arrastrar moléculas de cloro hacia el intersticio. Y también apreciamos una carga luz positiva que se intensifica a mayor a 3 milivoltios por el arrastre de cloro hacia el intersticio, que repele a las cargas de sodio, lo cual genera otro transporte de sodio dependiente de cloruro. ¿Qué porcentaje de aminoácidos se reabsorben a nivel del túbulo proximal? El 99% de los mismos.
¿Por qué la concentración de cloruro aumenta a lo largo de la luz del túbulo proximal? Esto se da debido a la reabsorción preferencial de sodio, bicarbonato y solutos orgánicos catiónicos en la primera mitad del túbulo proximal. ¿Por medio de qué mecanismos se genera la reabsorción de aminoácidos? Por medio de la vía transcelular, que puede estar impulsada por cotransporte con sodio, por intercambiadores de aminoácidos, cotransporte de aminoácidos e hidrógeno, por medio de cotransporte de dos sodios más cloruro, y en la membrana vasolateral estos aminoácidos difunden por mecanismos de difusión facilitada o por mecanismos que pueden ser dependientes de sodio. O sea, tiene demasiados tipos de mecanismos de transporte los aminoácidos. ¿Por qué mecanismos el sodio abandona la célula del túbulo proximal? En el lado vasolateral tenemos una bomba de sodio-potasio ATPasa encargada de la salida del sodio al espacio intersticial. Este sodio también puede salir por un cotransporte con bicarbonato. ¿Cómo se da el transporte de sodio dependiente de cloruro y en qué segmento se da? Este transporte se genera debido al arrastre de cloruros que se generan por repulsión de cargas luz negativas con el cloro a nivel del segmento 3, donde a nivel del S1, S2 y parte proximal del S3 se dio un transporte preferencial de componentes catiónicos que generaron concentraciones mayores de cloro, generando que se formen 140.000 equivalentes de cloruro en la luz tubular y 105.000 equivalentes en el intersticio, provocando su arrastre pasivo por vía paracelular, y este arrastre genera también una luz tubular más positiva que por fuerzas de repulsión también genera el transporte de sodio por vías paracelulares dependientes de cloruro. ¿Qué mecanismo de reabsorción de sodio dependiente de cloruro y ácidos existe? Tenemos el ácido débil o H-base, se reabsorbe en la célula. El H-base es desprotonado generando un anión base y un protón hidrógeno. El protón es intercambiado por un sodio y el anión base es intercambiado por un cloruro. Y por esto es dependiente del cloruro. Una vez el anión y el protón se encuentran en la luz tubular, se vuelven a unir generando el ácido débil o H-base que luego es reabsorbido, generando un loop o repetición de procesos iguales dependientes de cloruro para el arrastre de sodio. ¿Por qué mecanismo el cloruro abandona la célula del túbulo proximal? Posee dos caminos, donde en la membrana vasolateral existen canales transportadores de cloruro o CFTR o cotransportadores de cloruro potasio, que abandonan la célula en conjunto. ¿Se pueden producir pérdidas de iones en el túbulo proximal? Se pueden producir por difusión pasiva transcelular, que se puede generar una entrada y salida tanto de cloruros como de sodios debido a la diferencia de cargas luz tubulares, donde un tercio del sodio entra por este medio. ¿Se puede producir la reabsorción de oligopéptidos a nivel del túbulo proximal? Se puede. ¿Cómo se da el proceso de absorción de oligopéptidos a nivel renal? Se puede dar de dos maneras. Los oligopéptidos que lograron filtrarse por el glomérulo pueden ser hidrolizados a sus aminoácidos constituyentes por medio de oligopeptidasas presentes en el borde en cepillo del túbulo proximal. Y estos aminoácidos ser reabsorbidos de manera transcelular. Los oligopéptidos pueden ingresar al espacio intracelular desde la célula del túbulo proximal por medio de cotransportadores asociados a protones. Estos oligopéptidos, una vez dentro de la célula, son hidrolizados a sus aminoácidos constituyentes y luego abandonan la célula por la membrana vasolateral. ¿En qué sector del túbulo se genera la reabsorción de proteínas? Únicamente en el túbulo proximal. La barrera de filtración es impermeable a proteínas.
Sí, pero esta restricción es incompleta, donde podemos apreciar que sí puede haber un paso de las mismas al túbulo. ¿Cómo se realiza la reabsorción de proteínas? Esta se realiza en varias etapas, donde la primera etapa es la unión de proteínas a receptores específicos de la membrana apical. La segunda implica la internalización de esos receptores de la membrana unidos a la proteína formando una vesícula endocítica. Y la vesícula se unirá a lisosomas que contienen enzimas que hidrolizarán estas proteínas a sus aminoácidos constituyentes para que finalmente estos aminoácidos abandonen la célula por la membrana vasolateral. ¿Qué proceso genera la reabsorción de proteínas en el túbulo proximal? La endocitosis vesicular, o también llamada pinocitosis. ¿Qué genera la reabsorción de agua a nivel del túbulo proximal sobre la concentración de urea? Genera un aumento de la concentración de urea. ¿Debido a qué se genera una reabsorción del urea? Debido al arrastre de agua, la concentración de urea aumenta, generándose un gradiente a favor del arrastre de la misma desde la luz del túbulo hacia el espacio intersticial, tanto por vía transcelular como por vía paracelular. ¿Por qué la relación TFP se mantiene muy constante en el sodio a nivel del todo el túbulo proximal, que generan valores por debajo o por encima de 1? Y nótese que el TFP es la relación entre la concentración de sustancia del túbulo proximal y P es la concentración plasmática de la sustancia. Bueno, de vuelta. La relación TFP de sodio se mantiene constante debido a que se reabsorbe agua y sodio en proporciones 1 a 1, es decir, en iguales proporciones. Como consecuencia de esto, su concentración se mantiene prácticamente idéntica entre el espacio tubular y el espacio peritubular, es decir, la concentración de la luz de la orina, vamos a decir, primaria, y el espacio peritubular, que es el espacio, vamos a decir, de la base recta de los capilares sanguíneos, donde pensaríamos que como el sodio se reabsorbe en grandes cantidades en segmentos como el S1, el mismo sodio se diluiría en el túbulo. Pero como se reabsorbe agua y sodio a la misma vez, esto no ocurre, quedando en iguales concentraciones. También por esto es que la orina primaria que sale del túbulo proximal es una orina isotónica. Valores por debajo de 1 significa que se absorbe sustancia en mayores proporciones que agua, y lo contrario cuando está por encima. Otros valores como la inulina y el cloro que no se reabsorben a la misma velocidad que el agua o sodio concentrados, y por eso su relación TFP aumenta. ¿Cuánto es el porcentaje de urea reabsorbido? Un 50% por arrastre generado por solventes. Todo el calcio filtrado a nivel del glomérulo se puede reabsorber. No, debido a que el 40% se encuentra unido a proteínas plasmáticas, donde únicamente se puede reabsorber el 60% del mismo, que se encuentra en forma libre. ¿Qué mecanismos generan la reabsorción de calcio? Se genera por dos mecanismos, únicamente por vía paracelular, tanto por gradiente de concentración generado por la pérdida de agua que genera el aumento de la concentración de calcio en la luz tubular generando su arrastre a favor del gradiente electroquímico, o la generación de un potencial luz positivo que, al igual que el sodio, también genera un arrastre de cargas desde la luz hacia el intersticio por repulsión positivo-positivo. ¿Cómo se genera la reabsorción de potasio? Se realiza únicamente por vía paracelular, por casi los mismos mecanismos que el calcio, debido al arrastre generado de agua. El potasio aumenta su concentración, generando así un gradiente favorable para su arrastre. Debido al cambio de carga de luz negativo a luz positivo, el mismo genera una repulsión en el potasio, el cual es arrastrado de manera pasiva hacia el intersticio, y donde se puede dar una pequeña entrada de potasio a la luz tubular debido a la entrada de potasio que se genera por el gradiente generado por la bomba sodio-potasio ATPasa. Pero esta secreción es mínima. ¿Por qué la relación TFP
es tan baja de bicarbonato, aminoácidos, glucosa y lactato, y qué sucede con el cloruro. Su TFP es menor a 100 debido a que se reabsorben en mayores cantidades que el sodio, agua o cloruro, y la reabsorción de bicarbonato se ve favorecida en los segmentos iniciales, por lo que su cociente túbulo plasmático TFP sufre una abrupta caída a lo largo del túbulo, donde, debido a que prácticamente se reabsorbe la totalidad de glucosa, lactato y aminoácidos a nivel inicial, estos prácticamente desaparecen a finales del túbulo proximal. El cloruro obtiene un aumento en su cociente túbulo plasmático debido a que se genera preferencialmente la reabsorción de otros aniones, generándose un aumento de la concentración plasmática del mismo. El potasio que ingresa a la célula por medio de la bomba sodio-potasio ATPasa, ¿cómo se elimina de la misma? Una mínima cantidad es secretada a la luz tubular, otra parte es arrastrada fuera de la célula por medio de canales de potasio o por un cotransportador potasio-cloruro. ¿Qué sustancia puede secretar el túbulo proximal que no fue filtrada por el glomérulo? El paraminohipurato. ¿Cómo se da el proceso de secreción del paraminohipurato? Primero se da el cotransporte de un dicarboxilato, como el alfa-cetoglutarato, con sodio desde la membrana vasolateral al interior celular por el transportador sodio DC3, donde el gradiente es generado por la bomba de sodio-potasio ATPasa para el ingreso de sodio junto con el dicarboxilato. El aumento de concentración de dicarboxilato genera un gradiente de concentración favorable para el paso del paraminohipurato desde el intersticio al interior celular por medio de un antiporte paraminohipurato dicarboxilato. Es decir, tiene que entrar el dicarboxilato por medio de este ingreso de sodio para que se genere un gradiente favorable para la salida del mismo dicarboxilato y la entrada del paraminohipurato por este transportador. La secreción apical del paraminohipurato se genera por dos mecanismos: por difusión simple facilitada, vamos a decir que por la diferencia de concentración, o por arrastre electroquímico, donde el interior de la luz tubular puede ser luz positivo, o por un intercambiador apical aniónico que acopla la entrada de paraminohipurato a la luz tubular. Es decir, si esta luz es positiva, arrastra este ion negativo, o si no, pasa por intercambio de aniones y paraminohipurato. ¿Por medio de qué mecanismos se genera la reabsorción de aminoácidos? Por medio de la vía transcelular, que puede estar impulsada por cotransporte con sodio, por cotransporte con sodio, que sería este de acá, por intercambiadores de aminoácidos, que sería este de acá, por intercambiadores de aminoácidos, por intercambio de aminoácidos, el cotransporte aminoácidos e hidrógenos, que sería este de acá, por medio de cotransporte con dos sodios más un cloruro, que sería este de acá, que es más que nada con la glicina y proteínas. Y en la membrana vasolateral estos aminoácidos difunden por mecanismo de difusión facilitada o por mecanismos que pueden ser dependientes de sodio, como este de acá. ¿Qué porcentaje de aminoácidos se reabsorben a nivel del túbulo proximal? El 99% de los mismos. ¿De cuánto es el gradiente osmótico medular? Va desde los 300 hasta los 1200 miliosmoles por kilogramo de agua, donde aquí es muchísimo más, tiene un gradiente osmolar muchísimo mayor que acá. ¿Hasta dónde alcanzan las asas de las nefronas de asa corta y hasta dónde alcanzan las nefronas de asa larga? Bien, hasta la médula externa las nefronas de asa corta alcanzan hasta la médula externa, y hasta la médula interna las nefronas de asa larga. Yuxtaglomerulares, asa larga, porción interna de la médula, nefronas corticales hasta la porción externa medular. ¿Cuáles son los diferentes sectores que posee la nefrona de asa corta a lo largo de su extensión?
Bien, posee un túbulo proximal grueso que llega hasta el límite entre la corteza y la médula, seguido por un segmento descendente fino que llega hasta el límite entre la médula externa, que da paso a un segmento ascendente grueso, llegando hasta la mácula densa, la cual genera el túbulo contorneado distal y a la porción conectora con el túbulo colector. ¿Se puede producir reabsorción de oligopéptidos a nivel del túbulo proximal? Se puede. ¿La barrera de filtración es impermeable a proteínas? Sí, pero esta restricción es incompleta, donde podemos apreciar que sí puede haber un paso de las mismas al túbulo. ¿Qué características físicas posee el asa larga? Posee un túbulo proximal grueso que se convierte en fino al llegar al límite entre la corteza y la médula. Este segmento fino presenta tanto una porción descendente como ascendente hasta el límite de la médula interna y la médula externa convirtiéndose en el segmento grueso ascendente. El asa de Henle, que luego de salir de la médula se convierte en el túbulo ascendente grueso, que luego forma a la mácula densa y este pasa a ser el túbulo contorneado distal y luego genera la unión entre el túbulo colector y el túbulo distal. ¿Cómo se da el proceso de absorción de oligopéptidos a nivel renal? Se puede dar de dos maneras. Los oligopéptidos que lograron filtrarse por el glomérulo pueden ser hidrolizados a sus aminoácidos constituyentes por medio de oligopeptidasas presentes en el borde de cepillo del túbulo proximal y estos aminoácidos ser absorbidos de manera transcelular. Los oligopéptidos pueden ingresar al espacio intracelular de la célula túbulo proximal por medio de cotransportadoras asociadas a protones, donde estos oligopéptidos, una vez dentro de la célula, son hidrolizados a sus aminoácidos constituyentes, luego abandonar la célula por la membrana vasolateral. Vamos a decir que tiene una peptidasa intracelular que cataliza esos oligopéptidos. ¿Cómo se realiza la reabsorción de proteínas? Esta se realiza en varias etapas, donde la primera es la unión de proteínas a receptores específicos de la membrana apical. La segunda implica la internalización de esos receptores de la membrana unidos a proteína formando una vesícula endocítica. Y la vesícula se unirá a los lisosomas que contienen enzimas que hidrolizarán estas proteínas a sus aminoácidos constituyentes para que finalmente estos aminoácidos abandonen la célula por la membrana vasolateral. ¿En qué sector del túbulo se genera la reabsorción de proteínas? Únicamente en el túbulo proximal. ¿Qué genera la reabsorción de agua a nivel del túbulo proximal sobre la concentración de urea? Genera un aumento de la concentración de urea. ¿Qué proceso genera la reabsorción de proteínas en el túbulo proximal? La endocitosis vesicular o pinocitosis. Debido a que se genera una reabsorción de la urea. Debido al arrastre de agua, la concentración de urea aumenta, generándose un gradiente a favor del arrastre de la misma desde la luz del túbulo hacia el espacio intersticial, tanto por vía transcelular como por vía paracelular. Diferencias físicas entre el asa larga y el asa corta. El asa corta solo llega hasta la médula externa, el asa larga llega hasta la médula interna. El asa larga posee una porción ascendente fina dentro de la médula. El asa corta no posee porción ascendente fina. El asa corta posee una porción ascendente totalmente gruesa. ¿Cuánto es el porcentaje de urea reabsorbido? Un 50% por arrastre generado por solventes. ¿Cuál es la diferencia entre la osmolaridad de la porción más profunda del asa corta y la osmolaridad de la porción más profunda del asa larga? La osmolaridad es del doble, donde el asa corta llega hasta una osmolaridad de 600 miliosmoles por kilogramo de agua y el asa larga llega hasta un límite de 1200 miliosmoles por kilogramo de agua.
¿Cómo se genera la reabsorción de potasio? Se realiza únicamente por vía paracelular por casi los mismos mecanismos que el calcio. Debido al arrastre generado de agua, el potasio aumenta su concentración generando así un gradiente favorable para su arrastre. Y debido al cambio de carga de luz negativo a luz positivo, el mismo genera una repulsión en el potasio, el cual es arrastrado de manera pasiva hacia el intersticio, y se puede dar una pequeña entrada de potasio a la luz tubular debido a la entrada de potasio que se genera por la bomba sodio-potasio ATPasa. Todo el calcio filtrado a nivel del glomérulo se puede reabsorber. No, debido a que el 40% se encuentra unido a proteínas plasmáticas, donde únicamente se puede reabsorber el 60% del mismo que se encuentra en forma libre. ¿De cuánto es el volumen de filtrado glomerular por día y por minuto? Es de 125 ml por minuto, 180 litros por día, dependiendo del consumo de agua que tenga el individuo, su actividad física y alguna patología preexistente. ¿Qué sectores de la nefrona son permeables al agua? Bien, tenemos la cápsula de Bowman, el túbulo proximal, el segmento fino descendente y el túbulo colector únicamente en presencia de la hormona antidiurética. ¿Qué sustancia puede secretar el túbulo proximal que no fue filtrada por el glomérulo? El paraminoipurato. ¿Qué mecanismos generan la reabsorción de calcio? Se generan por dos mecanismos, únicamente por vía paracelular. Gradiente de concentración generado por la pérdida de agua que genera el aumento de la concentración de calcio en la luz tubular generando su arrastre a favor del gradiente electroquímico, o la generación de un potencial luz positivo que al igual que el sodio también genera un arrastre de cargas desde la luz hacia el intersticio por repulsión de carga positiva a positivo. ¿Qué sectores de la nefrona son impermeables al agua? La porción ascendente del asa de Henle y todo lo que sería la nefrona distal es impermeable al agua. Es decir, todo este sector de acá. El túbulo colector es impermeable al agua o muy poco permeable al agua, pero esta puede permear más en presencia de la hormona antidiurética a niveles plasmáticos de hormona antidiurética detectables, donde puede generar un máximo de reabsorción de 17%. El potasio que ingresa a la célula por medio de la bomba sodio-potasio ATPasa, ¿cómo se elimina de la célula? Una mínima cantidad es secretada a la luz tubular, otra parte es arrastrada fuera de la célula por medio de canales de potasio o por un cotransportador cloruro potasio. ¿Cómo se da el proceso de secreción del paraminoipurato? Primero se da el cotransporte de un dicarboxilato, como el alfa-cetoglutarato, con sodio desde la membrana vasolateral al interior celular por el transportador NADC3, donde el gradiente generado por la bomba de sodio-potasio ATPasa para el ingreso de sodio junto con el dicarboxilato. El aumento de la concentración de dicarboxilato genera un gradiente de concentración favorable para el paso de paraminoipurato del intersticio al interior celular por medio de un antiporte paraminoipurato dicarboxilato. La secreción apical de paraminoipurato se genera por dos mecanismos, tanto por difusión simple facilitada o por arrastre electroquímico, donde el interior de la luz tubular puede ser luz positiva o por un intercambiador apical aniónico que acopla la entrada de paraminoipurato a la luz tubular y la salida de aniones hacia el espacio intersticial. ¿Cuál es la porción de la nefrona con mayor capacidad de reabsorción de agua? La nefrona proximal o túbulo proximal con un 67% o 2/3 partes del agua reabsorbida, filtrada. ¿Qué características tónicas posee el fluido que entra al asa de Henle en comparación del fluido que sale de la porción final del asa de Henle? El fluido que entra al asa de Henle es un fluido isotónico gracias a la salida en iguales proporciones tanto de agua como de sodio. El fluido que sale del asa de Henle es hipotónico y a la vez reducido en volumen,
debido a que se genera una reabsorción tanto de agua como de sodio en esta asa. Vemos acá que el fluido es isotónico, acá se convierte en hipertónico, acá de vuelta se convierte en hipotónico, bueno, de vuelta no, y acá el mismo fluido es hipotónico si no hay presencia de hormona antidiurética, y se convierte en hipertónico si hay presencia de hormona antidiurética. Esto igual vamos a explicar en tarjetas más adelante. ¿Qué quiere decir? Que el fluido que sale del asa de Henle es hipotónico y con volumen reducido en comparación con el fluido que entra isotónico en el asa. Esto nos indica que en el asa de Henle se reabsorbe agua y sodio. ¿De cuánto es el gradiente osmótico medular? Va desde los 300 miliosmoles por kilogramo de agua a los 1200 miliosmoles por kilogramo de agua. ¿Cuáles son los diferentes sectores que posee la nefrona de asa corta a lo largo de su extensión? Posee un túbulo proximal grueso que llega hasta el límite entre la corteza y la médula, seguido por un segmento descendente fino, hasta que llega hasta el límite entre la médula externa y la interna, que da paso a un segmento ascendente grueso, llegando hasta la mácula densa, la cual genera el túbulo contorneado distal, y la porción conectora con el túbulo colector. A partir de qué sector del asa de Henle se puede dar tanto mecanismos de transporte activos como pasivos, y donde solo se pueden dar mecanismos pasivos. Debajo de la porción ascendente gruesa del túbulo ascendente solo se realizan transportes pasivos. Por encima del túbulo grueso ascendente del asa de Henle se generan mecanismos tanto pasivos como activos, es decir, acá abajo, vamos a decir hasta acá, se generan transportes pasivos, y hasta acá mecanismos pasivos y activos. ¿Hasta dónde alcanzan las asas de las nefronas de asa corta y las de asa larga? Las nefronas de asa corta alcanzan hasta la médula externa y las nefronas de asa larga hasta la médula interna. ¿Cómo es la permeabilidad del segmento descendente delgado respecto al agua y solutos? Es muy baja a los solutos y muy alta respecto al agua debido a la presencia de canales de aquaporina 1. ¿Qué posee de especial el segmento descendente delgado para ser tan permeable al agua y dónde están ubicados? Tiene la presencia de aquaporinas 1, tanto en la membrana apical como en la membrana vasolateral. ¿El segmento descendente del túbulo proximal posee mecanismos de transporte activo? Sí, los posee hasta el límite entre la corteza y la médula, donde se convierte en asa de Henle. Mientras más descendemos en la porción medular, ¿qué sucede con la osmolaridad en el entorno o gradiente medular? La osmolaridad en el entorno medular aumenta de 300 a 1200 en nefronas de asa larga y de 300 a 600 en nefronas de asa corta. ¿Qué características físicas posee la asa larga? Bueno, posee un túbulo proximal grueso que se convierte en fino al llegar al límite entre la corteza y la médula. Este segmento fino, acá, entre la corteza y la médula, este segmento fino presenta tanto una porción descendente como ascendente hasta el límite de la médula interna y la médula externa, convirtiéndose en el segmento grueso ascendente. El asa de Henle, que luego de salir de la médula se convierte en el túbulo ascendente grueso, a partir de acá, que luego forma a la mácula densa, que pasa a ser el túbulo contorneado distal, y luego genera la unión de generar la unión entre el túbulo colector y el túbulo distal. Si llega un fluido isotónico al principio del asa de Henle, ¿qué sucede con el agua a medida que desciende por la misma?
¿Qué sucede con la osmolalidad del líquido tubular? A medida que el fluido va descendiendo por el segmento fino, que es permeable al agua, y se encuentra con un gradiente osmótico medular mayor, el agua tiende a salir y de esta manera se reabsorbe agua. La osmolalidad del líquido tubular aumenta debido a que los solutos no entran ni salen, los cuales se concentran. ¿Qué sucede con la osmolalidad del líquido tubular a medida que se desciende por el túbulo? Aumenta debido a la salida de agua y a que no se genera salida de solutos a este nivel. ¿Cuál es la diferencia entre la osmolaridad de la porción más profunda del asa corta y la osmolaridad de la porción más profunda del asa larga? La osmolaridad, la diferencia es el doble, donde el asa corta tiene una osmolaridad de 600 miliosmoles por kilogramo de agua y el asa larga tiene una osmolaridad de 1200 miliosmoles por kilogramo de agua. ¿De qué depende el nivel de reabsorción de agua del asa de Henle? Depende de la longitud del asa, donde el asa corta posee menos reabsorción de agua que el asa larga. Diferencias físicas entre el asa larga y el asa corta. El asa corta solo llega hasta la médula externa, el asa larga llega hasta la médula interna. El asa larga posee una porción ascendente fina dentro de la médula y el asa corta no posee porción ascendente fina, sino es totalmente gruesa desde el final. El asa corta posee una porción ascendente totalmente gruesa, mientras que en la nefrona de asa larga posee una porción fina ascendente. ¿La osmolalidad y la composición del líquido peritubular y la del líquido tubular es la misma? La osmolaridad es igual, ya que por la salida de agua se igualan las concentraciones, pero la composición es diferente, donde en el líquido tubular hay una mayor concentración de cloruro de sodio que de urea, y en el líquido peritubular hay una concentración igual tanto de cloruro de sodio como de urea. Es decir, si bien las concentraciones son diferentes de sus componentes, vamos a decir que tienden a ser la misma. ¿De cuánto es el volumen de filtrado glomerular por día y por minuto? Es de 125 mililitros por minuto o 180 litros por día, dependiendo del consumo de agua, actividad física y patología. ¿Cuál es la principal diferencia entre el segmento ascendente y el segmento descendente del asa de Henle? En el segmento descendente se reabsorbe agua, mientras que en el segmento ascendente no existe reabsorción de agua. ¿Qué sectores de la nefrona son permeables al agua? Tanto la cápsula de Bowman, el túbulo proximal, el segmento fino descendente y el túbulo colector únicamente en presencia de hormona antidiurética. ¿El túbulo colector es permeable al agua? No, el mismo es impermeable, pero permea en presencia de hormona antidiurética. En caso de que no se genere hormona antidiurética, ¿cómo será la tonicidad en la orina? Será una orina muy clara e hipotónica. ¿Qué sectores de la nefrona son impermeables al agua? La porción ascendente del asa de Henle y todo lo que sería la nefrona distal es impermeable al agua. El túbulo colector es impermeable o muy poco permeable al agua, pero puede permear en presencia de hormona antidiurética o niveles plasmáticos de ella detectable. ¿Cuál es la función de la hormona antidiurética al estimular el túbulo colector? Generar una reabsorción de agua y urea que genera en el líquido proveniente de los túbulos una mayor tonicidad
o mayor concentración de solutos. ¿Qué genera la expresión de hormona antidiurética en el túbulo colector, que permite la permeabilidad del agua? Genera la expresión de canales de agua o acuaporinas que hacen permeable al agua el túbulo colector para que así se genere la reabsorción de la misma. Cuando los niveles de hormona antidiurética son máximos, ¿cuál es el porcentaje de agua excretada de la que ha sido filtrada? Son tan solos excretados un 0,5% del agua filtrada, generando una orina muy concentrada e hipertónica. ¿Qué genera la reabsorción de urea en el túbulo colector? La reabsorción de aún más agua en el mismo. A niveles mínimos de hormona antidiurética, ¿de cuánto es el porcentaje de agua excretada de la que ha sido filtrada y esto a qué se debe? Se excreta un 15-17% del agua filtrada debido a la mínima expresión de canales de agua o acuaporinas en el túbulo colector. ¿Cuál es la porción de la nefrona con mayor capacidad de reabsorción de agua? La nefrona proximal o túbulo proximal con una capacidad de un 67% o de 2/3 partes de reabsorción del agua. ¿Qué características tónicas posee el fluido que entra al asa de Henle en comparación del fluido que sale de la porción final del asa de Henle? El fluido que entra al asa de Henle es un fluido isotónico gracias a la salida en iguales proporciones tanto de agua como de sodio, y el fluido que sale del asa de Henle es hipotónico y a la vez reducido en volumen debido a que se genera una reabsorción tanto de agua como de sodio en el asa de Henle. ¿Cómo es la osmolalidad del líquido peritubular del túbulo colector a medida que se desciende por el mismo? Igual que en el túbulo descendente del asa de Henle. ¿Qué quiere decir que el fluido que sale del asa de Henle es hipotónico y con volumen reducido, en comparación con el isotónico que entra al asa? Esto nos indica que en el asa de Henle se reabsorbe agua y sodio. ¿Cuál es el segmento dilutor de la nefrona? La porción gruesa ascendente. ¿Por qué la porción gruesa ascendente es el segmento dilutor del líquido tubular? Debido a que en este sector se genera la reabsorción de cloruro de sodio e iones, lo cual genera que, como esta porción es impermeable al agua, el líquido que fue hipertonificado en la porción descendente del asa de Henle sea diluido en la porción ascendente por la salida de cloruros de sodio. ¿Cómo se genera la reabsorción de cloruros de sodio e iones por parte de la rama ascendente gruesa y por qué vías? Se da un 50% por vía paracelular y un 50% por vía transcelular. Se da por un cotransportador cloruro, potasio y sodio, llamado NKCS2, de la membrana apical, donde el sodio traspasa la membrana apical gracias al gradiente generado por la bomba sodio-potasio ATPasa. También se da por el intercambiador de protones generados por una anhidrasa carbónica de la membrana apical, donde cuando se genera bicarbonato de nuevo y la generación de la expulsión de hidrógenos probablemente por algún tipo de conversión de algún ácido genera la salida de hidrógenos y la entrada de sodios. La salida de sodio por la membrana vasolateral se da por la membrana sodio-potasio ATPasa. La salida de cloro y potasio se da por un cotransportador cloro-potasio. Y la salida de sodio, cloro y potasio genera un gradiente de luz positivo que genera la repulsión de iones como el calcio y el magnesio por vía paracelular.
¿A partir de qué sector del asa de Henle se puede dar tanto mecanismos de transporte activos como pasivos y dónde solo mecanismos pasivos? Debajo de la porción ascendente gruesa del túbulo ascendente solo se realizan transportes pasivos. Por encima del túbulo grueso ascendente del asa de Henle se generan tanto mecanismos pasivos como activos. ¿Qué posee de especial el segmento descendente delgado para ser tan permeable al agua y dónde está ubicado? Posee la presencia de aquaporinas 1 tanto en la membrana apical como en la membrana vasolateral. ¿Cómo es la permeabilidad del segmento descendente delgado respecto al agua y solutos? Es muy baja respecto a los solutos y muy alta respecto al agua, debido a la presencia de canales de agua aquaporina 1. ¿El segmento descendente del túbulo proximal posee mecanismo de transporte activo? Sí, hasta el límite entre la corteza y la médula, donde se convierte en asa de Henle. Mientras más descendemos en la porción medular, ¿qué sucede con la osmolaridad en el entorno o gradiente medular? La osmolaridad en el entorno medular aumenta de 300 a 1200 en nefronas de asa larga y de 300 a 600 en nefronas de asa corta. Si llega fluido isotónico al principio del asa de Henle, ¿qué sucede con el agua a medida que desciende por la misma y qué sucede con la osmolaridad del líquido tubular? A medida que el fluido va descendiendo por el segmento fino, que es permeable al agua, se encuentra con un gradiente osmótico medular mayor. El agua tiende a salir de esta manera y reabsorbiéndose el agua. La osmolaridad del líquido tubular aumenta debido a que los solutos no entran y salen, los cuales se concentran acá. ¿De qué depende el nivel de reabsorción de agua del asa de Henle? Depende de la longitud del asa, donde el asa corta posee menos reabsorción de agua que el asa larga, o menos capacidad de reabsorción de agua. El bicarbonato también se reabsorbe en la porción ascendente gruesa del asa de Henle. Sí, al igual que cloruro de sodio y otros iones. En un individuo normal, ¿cómo es la tonicidad del líquido tubular a nivel proximal antes del asa de Henle? A nivel del extremo inferior o profundo del asa de Henle y a nivel de entre la unión del túbulo colector y el asa distal. Es isotónico a nivel del túbulo proximal antes del asa de Henle debido a la salida de sodio y agua en proporciones iguales. Es hipertónico a nivel del extremo inferior o profundo del asa de Henle debido al gradiente osmótico del líquido peritubular medular, el cual genera reabsorción de agua. Y es hipotónico entre la unión del túbulo colector y el asa distal debido a la salida que se genera de cloruro de sodio y otros iones a nivel del asa ascendente gruesa. ¿Qué sucede con la osmolaridad del líquido tubular a medida que se desciende por el túbulo? Esta aumenta debido a la salida de agua y a que no se genera salida de solutos a este nivel. Es decir, solamente se produce la salida de agua, por ende se concentran los solutos. La osmolaridad y la composición del líquido peritubular y la del líquido tubular es la misma. La osmolaridad es igual, ya que por la salida de agua se igualan las concentraciones, pero la composición es diferente, donde en el líquido tubular hay una mayor concentración de cloruro de sodio que de urea, y en el líquido peritubular hay una concentración igual tanto de cloruro de sodio como de urea. ¿Cómo es la concentración de inulina en la cápsula de Bowman en relación a la concentración de inulina plasmática? Su relación masa-volumen. Es igual debido a que la inulina filtra libremente y un coeficiente potasio de filtración es igual a 1 masa-volumen igual a 1.
Si se filtra cierta cantidad de inulina, ¿cuánto es la concentración de inulina al final del túbulo proximal o inicio de Henle en relación a la concentración de inulina del plasma? Como la inulina filtra libremente, sabemos que en la cápsula de Bowman tiene la misma concentración. Al llegar a la porción final del túbulo proximal, esta cuenta con 2/3 menos del volumen que tenía al principio, debido a que se reabsorbe esa cantidad de líquidos y compuestos, o sea, se reabsorbe 2/3 de agua al principio del túbulo proximal. Pero como la inulina no se secreta ni se reabsorbe, la misma se mantiene pero se concentra 3 veces más. Debido a que ahora está en esta porción distal, la inulina se encuentra diluida a 1/3 de la concentración del líquido en la cual se encuentra diluida, por lo que está 3 veces más concentrada que en el plasma. Es decir, cuenta con en ese sector de 3 partes menos de agua. ¿Cuál es la principal diferencia entre el segmento ascendente y el segmento descendente de la asa de Henle? En el segmento descendente se reabsorbe agua, mientras que en el segmento ascendente no existe reabsorción de agua. ¿El túbulo colector es permeable al agua? No, el mismo es impermeable al agua, pero permea en presencia de hormona antidiurética. ¿Cuál es la función de la hormona antidiurética al estimular el túbulo colector? Generar una reabsorción de agua y urea que genera en el líquido proveniente de los túbulos una mayor tonicidad o mayor concentración de solutos. En caso de que no se genere hormona antidiurética, ¿cómo será la tonicidad de la orina? Será una orina muy clara e hipotónica. A niveles mínimos de hormona antidiurética, ¿de cuánto es el porcentaje de agua excretada, de la que ha sido filtrada y esto a qué se debe? Se excreta un 15-17% del agua filtrada debido a la mínima expresión de canales de agua o acuaporinas en el túbulo colector. ¿Cómo es la concentración de la inulina en la porción final de la horquilla en relación a la concentración de inulina plasmática? Debido a que la inulina no se reabsorbe ni se secreta y en la horquilla se genera un 15% de la reabsorción de líquidos, le sumamos el 15% más el 65-67, que son las dos terceras partes de la reabsorción generada en el túbulo proximal, y nos queda un total de 80% del agua, que fue reabsorbida llegando a este nivel, estando la inulina diluida a un 20% del líquido que se encontraba diluido. Es decir, aquí tiene un 80% menos del líquido que se encontraba diluido aquí por la reabsorción de agua que se genera acá y acá que se suma. Que es lo mismo que un quinto del líquido inicial del ultrafiltrado. Por lo que la inulina está 5 veces más concentrada que en el plasma. ¿Qué genera la expresión de hormona antidiurética en el túbulo colector que permite la permeabilidad al agua? Genera la expresión de acuaporinas que hacen permeables al agua al túbulo colector para que así se genere la reabsorción de la misma. Cuando los niveles de hormona antidiurética son máximos, ¿cuál es el porcentaje de agua excretada de la que ha sido filtrada? Un 0,5% del agua filtrada, generando una orina muy concentrada e hipertónica. ¿Qué genera la reabsorción de urea en el túbulo colector? La reabsorción de aún más agua en el mismo. ¿Cuál es el segmento dilutor de la nefrona? La porción ascendente gruesa. ¿Cómo es la osmolalidad del líquido peritubular del túbulo colector a medida que se desciende por el mismo? Igual que en el túbulo descendente del asa de Henle. ¿Cómo es la concentración de inulina al final del asa distal en relación a la inulina plasmática?
En el asa distal no se reabsorben líquidos y la inulina no se secreta, por lo que la concentración de la misma sigue siendo 5 veces más que la plasmática. ¿En qué sector de la nefrona se reabsorbe mayor cantidad de cloruro de sodio y en qué cantidad? En el túbulo proximal, absorbiendo las 2/3 partes de este, al igual que con el agua. ¿En qué sectores de la nefrona se reabsorbe el cloruro de sodio? En el túbulo proximal, en la porción ascendente gruesa del túbulo distal, en el túbulo contorneado distal y el túbulo colector. ¿Por qué la porción gruesa ascendente en el segmento dilutor? ¿Por qué la porción gruesa ascendente es el segmento dilutor del líquido tubular? Debido a que en este sector se genera la reabsorción de cloruro de sodio e iones, lo cual genera que, como esta porción es impermeable al agua, el líquido que fue hipertonificado en la porción descendente del asa de Henle sea diluido en la porción ascendente por la salida de cloruro de sodio. ¿Cómo se genera la reabsorción de cloruro de sodio e iones por parte de la rama ascendente gruesa y por qué vías? Se da en un 50% por vía paracelular y un 50% por vía transcelular. Se da por un cotransportador cloruro potasio sodio NKCS2 de la membrana apical, donde el sodio traspasa la membrana apical gracias al gradiente generado por la bomba de sodio potasio ATPase. Se da por el intercambiador de protones generados por una anhidrasa carbónica de la membrana apical. Se da por la salida de sodio por la membrana vasolateral, que se da por la bomba de sodio potasio ATPase. La salida de cloruro de potasio se da por un cotransportador cloruro potasio. Y la salida de sodio, cloruro y potasio que genera un gradiente de luz positivo que genera la repulsión de iones como el calcio, magnesio por vía paracelular. ¿En qué porción de la nefrona no se reabsorbe cloruro de sodio? En la porción descendente del asa de Henle. ¿Cuál es el segundo sector de la nefrona donde se produce una segunda mayor reabsorción de cloruro de sodio? En la porción gruesa ascendente de la nefrona, donde se reabsorbe un 25% o un cuarto del mismo gracias al transportador NKCS2. ¿Qué características posee el segmento ascendente delgado? El mismo es impermeable al agua, pero muy permeable a sodio y cloruro. Además ocurre secreción de urea a favor de gradiente. O sea, la secreción de urea desde el túbulo colector hacia acá. No, perdón, una secreción de urea, únicamente no proveniente del túbulo colector, sino simplemente de los túbulos peritubulares, de los capilares peritubulares. Y además no posee mecanismos de transporte activo. Aquí vemos que la concentración tubular de urea es de 80 y la del peritubular es de 600, por lo que se crea un gradiente.